Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fundación José Ortega y Gasset. Gregorio Marañón, querida Secretaria General de Investigación, querida Eva, bienvenida a tu casa. Muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que para nosotros, para la Fundación, yo, Lucía, como directora de la Fundación, terminar el año siempre así nos gusta. Nos gusta terminar el año con un número de Revista Occidente que sea especial, diferente y, en este caso, dedicado a la ciencia. Y además lo hacemos con amigos, socios, compañeros de viaje, como es la Fundación Ligi, gracias a José Antonio, a Manuel, a Cristina Rico, a todo el equipo, ¿no?, de la Fundación, que yo creo que ya nos vemos aquí todos los días. Yo soy tía Ele ahora, digo, te voy a poner aquí un despachito porque nos vemos todas las semanas. Entonces, ya eso se ha convertido en una hermandad. Ya somos dos fundaciones hermanas que caminan juntos y entonces vamos haciendo cosas a la vez, y entre ellas el número de ciencia para terminar todos los años. Como decía José Antonio en su artículo de este número magnífico, la ciencia está hoy más viva que nunca, ¿no? Y desde luego ese título sugerente, ¿no?, de ciencia viva en un mundo como el de hoy es, desde luego, yo creo que invita a lo que esta casa hace, que es pensar. Y ese es un poco el sentido de una fundación como esta. Ortega incorporó el pensamiento científico en la filosofía, Marañón el humanismo en la ciencia, ese diálogo permanente, ¿no?, entre la ciencia y el pensamiento se conjuga de una manera especial en ese número último de cada año dedicado a esa ciencia desde esa perspectiva y desde esa mirada humanista que trabajamos todos los años con la Fundación Ligi. Hemos pensado en español, hemos tenido la ciencia en 100 años, hemos trabajado durante todos estos años, pero yo le decía antes a José Antonio que el número de este año me gusta incluso más que el del año pasado, ¿no? Hay un diálogo magnífico entre Carlos Briones y Valerio Rocco, entre la filosofía, entre un filósofo y un científico, esos juegos que en esta casa nos gusta tanto hacer. Hay un artículo magnífico de nuestra querida Carmen Ayuso, Premio Nacional de Investigación, Gregorio Marañón, es que al final todo está junto, y entonces que ella plantea como la importancia, ¿no?, de los datos genómicos y si aplicáramos igual, ¿no?, otros avances de la ciencia. Luis Montoliu hace un análisis buenísimo de no todo vale hoy, pero quién sabe, a lo mejor vale mañana, ¿no? Porque decía, ¿y si cómo avanzamos, ¿no? ¿Dónde está el avance científico y los desafíos de los límites de donde nos tenemos que mover? Valen hoy y quién sabe, hoy no valen, pero pueden valer mañana, ¿no? Y tiene una frase muy buena que dice, repensar en ciencia y en la vida, diría yo, es un síntoma de buena salud, ¿no? Yo creo que ese repensar, ese parar a pensar, es un signo de identidad, o quiere ser un signo de identidad de esta fundación. Pasa por Ciencia Abierta, Javier Moscoso, que empezábamos este cuatrimestre con nuestro Festival de las Ideas, ¿no? Y terminamos con un artículo también magnífico, muy él, porque el artículo de Javier Moscoso da para pensar bastante. Y hay una frase muy buena que dice, la vida no se opone necesariamente a la muerte. A ver si un día nos lo explica, esa parte más desarrollada. Yo creo que es un número extraordinario. Por lo tanto, gracias por el trabajo bien hecho, gracias por ese camino que recorremos juntos, año a año, en la Semana Marañón, en Revista de Occidente, en esas reuniones de patronato y de consejo que se tienen en esta casa. Y gracias porque, además, en este magma científico nos reunís compañeros y amigos de otras instituciones hermanas y de otros socios, ¿no?, en diferentes iniciativas y proyectos. Al final, yo creo que una casa como esta tiene que ser la suma de personas, instituciones y conocimiento que se ponen al servicio de la ciudadanía, porque ese es el verdadero sentido de la sociedad civil. Voy a terminar no con una cita de Ortega, que es como solemos terminar en esta casa, sino me voy a quedar con una frase que está en Revista de Occidente, en esta revista, de Albert Einstein, que dice, lo más hermoso que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de todo arte y de toda ciencia. Así que muchísimas gracias y bienvenidos.
Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un placer estar nuevamente aquí. Como decía la directora general de la Fundación Ortega Marañón, ya una tradición encontrarnos ahora en el mes de diciembre presentando un nuevo número sobre ciencia, en este caso Ciencia Viva. Y tengo que empezar por los agradecimientos. En primer lugar, a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Veo muchas caras conocidas. Muchas gracias a todos por venir. Agradecimiento especial a Eva Ortega, la secretaria general de Investigación. Querida Eva, gracias por acompañarnos en este número de ciencia especial. Gracias, Lucía, por tus palabras. Como decías, pues es un lujo, ¿no?, el colaborar con vosotros. Gracias por el apoyo continuo que tenemos y por esa colaboración estrecha que ya no sé cuántos años llevamos, pero unos cuantos, tan fructífera y que hace que nos sintamos también en esta casa. Y, por supuesto, pues a todo el equipo editorial de Revista de Occidente que nos hacen la tarea tan fácil. Son muchos meses de trabajo preparando este número, pero bueno, empezando por su director, Fernando Vallespín. Gracias, Fernando, por el apoyo. El secretario de redacción, que se incorpora más tarde, Juan Claudio de Ramón. El equipo editorial de la revista, Iván Caja, Carmen Asenjo. Y la labor editorial de una persona que siempre pues parece que está en la sombra, pero que quiero reconocer muy especialmente, que es Amalia Iglesias, sin la cual sería imposible que estos números de Revista de Occidente tuvieran la calidad que tienen, porque desde luego hace una labor editorial auténticamente increíble. Así que gracias, Amalia, aunque no estés aquí, por ese apoyo y por esa labor. Y, por supuesto, a los autores del número por aceptar la invitación, que todos los años tiene lugar, yo creo que a finales del primer trimestre, para que tengan tiempo de pensar y elaborar este número. Y también, revelo un secreto, a los amigos que me orientan en cuanto a temas, posibles autores, etcétera. Sin ellos, y ellos saben quiénes son porque están aquí, sería imposible pues llegar a buen puerto, ¿no?, y generar números como este de Ciencia Viva. Decía que es emocionante estar aquí un año más, ¿no? Pasan los años, este es el sexto, pero yo siento la misma emoción que el primer año, ¿no?, porque estamos presentando un número de Revista de Occidente que yo creo que todos somos conscientes de que es la revista más importante de pensamiento de la historia de España. Por lo tanto, cada presentación de un número es un auténtico acontecimiento, y yo por lo menos lo vivo de esta forma, ¿no? Un momento muy especial y un auténtico honor poder coordinar un número en ella cada año, ¿no? Intentamos mantener la esencia que decía Ortega, una revista de alta divulgación que sobre todo haga pensar. Y ese es mi reto cuando yo les propongo a los autores que escriban este número. Escribid lo que queráis, doy un título orientativo, pero sobre todo que sean artículos que no se dediquen a la descripción, que no sean, sobre todo siendo un tema de ciencia, que no sean revisiones exhaustivas de temas científicos, porque para eso hay otras revistas. Aquí lo que tratamos fundamentalmente es de que los lectores piensen y reflexionen, y que los artículos sean provocadores y generen nuevas ideas, ¿no? Ese es el objetivo que intentamos cumplir y que, bueno, pues esperamos que así sea. Son ya 6 monográficos, como decía Lucía Sala, los que se han coordinado, ¿no?, desde que empezamos esta colaboración. El primero fue en el año 2019, aquí tienen las fotos. La ciencia compartida en español, nuestra lengua, ¿no?, y la importancia de la comunicación en español. El año 2020 tenía que ser el año de la pandemia, un número muy especial, muy querido por mí, por lo que significó y por la pasión e incertidumbre y miedo que había en esos artículos. En el 2021, y a veces pienso también que los títulos y los temas siguen como una especie de orden lógico, ¿no? El título siguiente fue España y la media ciencia. Después de todos los retos que había supuesto la pandemia con los descubrimientos y tal, pues creo que tocaba reflexionar sobre este problema del que hemos hablado tanto, que es la ciencia en España, ¿no?, que está mucho mejor cada vez, pero todavía nos queda un buen camino por recorrer. El año 2022 lo dedicamos a pensar la ciencia, reflexionar sobre la propia ciencia, también un número
interesante. Y el año pasado, en el 2023, era el centenario de Revista de Occidente y tocaba recapitular. Era la ciencia en 100 años. Pero en vez de mirar hacia atrás, que hubiera sido lo normal, bueno, ¿qué ha sido Revista de Occidente en ciencia en los últimos 100 años? Lo que hicimos fue lo contrario. Decir, bueno, ¿qué será la ciencia en los próximos 100 años? ¿No? Y esa fue la reflexión y la orientación de la mayoría de los artículos. Todos los avances científicos que vendrán, un número precioso. Y en este, lógicamente, pues tocaba hablar de la ciencia viva. La ciencia viva, y ahora les contaré por qué, aunque ya se lo han adelantado. No quiero hacer spoiler del número, porque de lo que se trata es de que lean los artículos, ¿no? Pero ¿por qué ciencia viva? Pues porque si el año pasado la revista se dedicaba, como digo, a hablar de los avances en el campo de la biomedicina, ¿no? De la astrofísica, de la tecnología, inteligencia artificial, etcétera, con unos retos enormes que tenemos aún sin resolver, este año pues tocaba apelar a la ciencia, porque la ciencia es la que probablemente nos solucionará todos esos retos y problemas que tenemos por delante. Yo estoy convencido de que la ciencia nos ayudará a solucionar todos esos retos que se planteaban el año pasado y que también en este número se plantean. Y también es Ciencia Viva el título, porque la voz de la ciencia es esencial en la sociedad actual. Porque si pensamos en los valores de la ciencia que tantas veces repetimos, son valores que se echan de menos en nuestra sociedad. Valores como la tolerancia, el debate, el espíritu crítico, la huida del dogmatismo, el escepticismo, la independencia, el esfuerzo, la multiculturalidad o la verdad. Si pensamos en el entorno en el que estamos ahora mismo, pues es que las palabras que nos vienen a la mente son, y no las tengo apuntadas, pero no las voy a decir porque creo que no hace falta, son casi las contrarias de estas que acabo de decir, ¿no? Por eso también creo que la ciencia puede ser nuestro salvavidas para mejorar la situación de la sociedad, intentando aplicar esos valores que acabo de mencionar, ¿no? Y para lograr que al final pues generemos, como siempre se dice, ciudadanos más críticos que piensen por sí mismos y que sean libres en este mundo en el que estamos, ¿no? Para intentar preservar pues estos valores democráticos que al final están tan ligados a la idea de los valores de la ciencia. Y el año pasado en la Fundación Lili publicamos el libro Citas con Cajal. Y revisando citas de Cajal encontré una que es la que he puesto en el artículo de presentación, porque creo que encaja muy bien con el espíritu de este número. Decía Cajal que la ciencia, como la vida, crece incesantemente, renovándose de continuo sin chocar en su ímpetu creador con el muro de la decrepitud. ¿No? Que la ciencia, como la vida, se expande sin chocar con el muro de la decrepitud. Esto encaja perfectamente. Así que ahí está abriendo el número. La directora de la Fundación Ortega ya ha adelantado algunos temas, ¿no? Del número y, de nuevo, no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero creo que sí que son artículos que muestran que la ciencia está viva. Y muestran que la ciencia está viva porque no es normal que un científico y un filósofo reflexionen sobre qué es la vida. Y además que, como hablábamos, ¿verdad?, Valerio y Carlos, y además no se nota que hemos colaborado. O sea, normalmente en un artículo de este tipo se notaría lo que ha escrito el científico y lo que ha escrito el filósofo. Bueno, pues a lo mejor yo creo que no se nota. Ustedes juzgarán por sí mismos, ¿no? O se reflexiona sobre la objetividad con el artículo magnífico de Javier Moscoso, El codo en la bañera, que habla por sí mismo. Este tema clásico de la filosofía de la ciencia. Y si hay un tema también que está relacionado con la ciencia viva, es el tema de la ciencia abierta. El tema de la ciencia abierta, el acceso a la ciencia y los cambios que se están produciendo también en la comunidad científica para exigir pues tener acceso a los resultados de la publicación, como debe ser, sin tener que pagar por ello.
o el tema de la evaluación de la investigación. Son dos temas que además escriben, yo creo que dos de las grandes expertas sobre ello. El de ciencia abierta lo escribe Ana María Cheto, que es una de las expertas mundiales sobre ciencia abierta, y Carolina Cañivano, pues una de nuestras mejores expertas en evaluación de la investigación. Se abordan también los temas, los retos éticos en los avances biomédicos o cómo utilizar los datos genéticos, y así lo hacen Luis Montoliu y Carmen Ayuso, ¿no? Todos los retos en el campo de la biomedicina, los problemas éticos, privacidad, etcétera, que generan, que yo creo que lo abordan perfectamente. Hay un artículo muy especial que me gusta mucho conceptualmente, que es el de átomos para el clima. Y me gusta porque en él se demuestra que la verdad de la ciencia, las pruebas, las evidencias, los hechos, deben prevalecer sobre las ideologías y las creencias. Entonces, leer un artículo que el autor ha titulado Átomos para el clima, pero que yo, sin que salga de aquí, le sugerí nucleares sí, por favor, después de tantas décadas de nucleares no gracias, y ver que hay evidencias, ¿no?, que muestran que la energía nuclear no es lo que pensábamos, pues es bonito, ¿no? Porque la ciencia prevalece. Gran artículo de Alfredo García. Y se habla sobre desinformación, tecnopolítica y verdad en un artículo que escribe Mario García de Castro, también que nos acompaña, que también les aconsejo. Pues todo el tema de la desinformación en política, la manipulación, muy relacionado con los aspectos que toca el número. Y hemos incluido un artículo especial que es el de Inteligencia Artificial, Ciencia y Humanismo, que es la lección magistral Andrés Laguna que pronunció Asunción Gómez Pérez, que es probablemente pues, la mayor experta que hay en España sobre inteligencia artificial. Un artículo magnífico y que a mí me encanta además que titulase Inteligencia Artificial, Ciencia y Humanismo, porque, como saben, los lemas de la Fundación son ciencia, medicina y humanismo, así que nada, encaja perfectamente. Y ciencia, medicina y humanismo, para la tertulia que tenemos a continuación, pues hay un científico, una médico y un filósofo que representan estas tres facetas aparentemente separadas, pero que, como imagino que verán a continuación, pues mucho más cercanas de lo que uno piensa. Así que ya les dejo con ellos para que disfruten de esta tertulia. El debate será moderado por Eva Catalán, que es periodista y filóloga y es editora de la sección de educación en The Conversations. Así que muchísimas gracias a los tres y también a ti, Eva, por la moderación. Y nada, espero que disfruten de la charla, de la tertulia, y que disfruten del número. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? ¿Está enganchado? Ahora. Bueno, muchas gracias. Estoy, la verdad, que súper emocionada de compartir estrado con estas tres figuras de la investigación y un poco intimidada, confieso. Yo soy de letras. Sé que no deberíamos de fomentar esta dicotomía entre las letras y las ciencias, pero toda mi vida me he definido como una persona de letras y es un poco tarde para cambiar. Quería empezar, bueno, por supuesto, presentando con un poco más de detalle, aunque ya los conocéis, a los participantes en el debate. Tenemos a Carmen Ayuso, que es la jefa de Servicio de Genética del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, es directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de la Autónoma de Madrid. Tenemos a Carlos Briones, aquí a mi lado, investigador del CSIC, coordinador del Grupo de Evolución Molecular en el Centro de Astrobiología, y allí al fondo a Javier Moscoso, que es profesor de Investigación de Historia y Filosofía de la Ciencia. Así que, como veis, pues tengo razones para estar intimidada.
Yo quería empezar por compartir con vosotros lo primero que se me vino a la mente cuando me invitaron a moderar este debate, con el título de Ciencia Viva, ¿no? Claro, como digo, soy de letras, lo primero que recordé fue aquellos departamentos que había en las facultades de filología que se llamaban de letras muertas, de lenguas muertas, que era una frase que yo creo que ya no se usa y que es extremadamente triste. Yo siempre lo encontraba muy triste. Que eran, bueno, pues ya sabéis, ¿no? El latín, el griego clásico, estas lenguas que están muertas porque nadie las habla. Y como nadie las habla, no cambian, están fijas ya para siempre. Son lenguas inamovibles, digamos. La ciencia viva, la ciencia es todo lo contrario. La ciencia no para, está siempre moviéndose, siempre avanzando. Entonces, me parece muy sugerente el título de este número de la revista y quería empezar pues, con una pregunta relacionada con ese tema. ¿Qué significa para vosotros ciencia viva? ¿Por qué la ciencia está viva? ¿Por qué es bueno que lo esté? Y quería empezar por ti, Carlos, porque en el artículo precisamente debatís o reflexionáis sobre un concepto tan antiguo, tan básico como la vida, y si necesita ser revisado, ¿no? Si este concepto se ha quedado un poco viejo. Bueno, muchas gracias, Eva. Gracias, en primer lugar, a todos los amigos, a las dos instituciones que conviven aquí. O sea, no podemos estar mejor apadrinados que con Ortega Marañón y la Fundación Lili, y a todos los amigos profesores y conocidos que están aquí entre nosotros. Y yo también doy las gracias a mi querido amigo Valerio, porque ha sido un placer trabajar con él en este artículo. Intentar demostrar que la propia definición de vida es un concepto vivo y que como bien decía Eva, no hay nada muerto en las ciencias, ni tampoco en las humanidades, ni en las artes, afortunadamente. Hoy es un buen día para dejar de decir soy de ciencias, soy de letras, quizá. Y bueno, con Valerio hemos intentado avanzar en esa línea, ¿no? Avanzar en la idea de que un concepto muchas veces definido y a veces mal definido, y otras veces bien, pero de una forma muy parcial, pues puede revisarse, ¿no? Puede revivirse y puede ponerse, digamos, de nuevo en frente del espíritu crítico y de un pretendido debate, ¿no? entre ciencias y humanidades, para acabar construyendo algo que nos parezca más satisfactorio, al menos a Valerio y a mí, no tiene por qué ser al conjunto de los lectores. Pero yo creo que la propia definición de vida es casi un metaconcepto, ¿no? sobre la viveza, ¿no? de la ciencia, ¿no? Como José Antonio dice muy bien en la introducción de este número, que a mí me ha encantado esas palabras, te lo decía antes José Antonio, de síntesis, ¿no? Y de una hilazón entre todo lo que hablamos aquí. Pues no hay nada más vivo que la ciencia, no hay nada más vivo que el pensamiento desconforme, ¿no? Los científicos lo que más nos gusta es intentar demostrar que alguien se ha equivocado o que nosotros mismos nos hemos equivocado y estar revisando constantemente, ¿no? Lo más contrario al inmovilismo es la ciencia, ¿no? A los saberes dogmáticos es la ciencia. Entonces, bueno, pues vamos construyendo día a día, vamos refutando hipótesis cuando no son válidas, vamos falsando, nuestro Popper sigue iluminando la ciencia. Y realmente la relación entre la filosofía y la ciencia va un paso más allá, porque realmente no hay nada más vivo que la reflexión y que la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es lo que queríamos transmitir en este primer número, en este primer artículo del número, y nos hemos atrevido, ¿verdad?, a proponer una nueva o remozada definición de vida desde la ciencia y la filosofía, que huye un poco de esa idea del sustancialismo de Aristóteles, ¿verdad?, que fíjate que fue uno de los primeros pensadores que definieron la propia vida, ¿no? Y que nos lleva a algo más racional, más ecológico, más moderno, pensamos, y más interactivo, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido nuestra apuesta, luego podemos profundizar más, pero queríamos demostrar desde el principio que la ciencia y la vida, efectivamente, como decía don Santiago Ramón y Cajal, son prácticamente lo mismo. Qué bonito. Yo luego, después de leer tu artículo, me quedé pensando que en realidad el griego clásico y el latín tampoco han muerto. Es decir, porque lo hablamos cuando hablamos en las lenguas en las que se han convertido, ¿no? Han evolucionado, pero no han muerto. Menos mal que ya no se les llama lenguas muertas. Todo es evolución, tanto en la ciencia como en las humanidades, sin duda. Muy bien. Carmen, ¿qué es para ti ciencia viva? Bueno, yo la verdad es que me ha sido de grandísima utilidad porque me ha inducido a reflexionar más en este concepto vuestro artículo. Muchas gracias.
ciencia viva, yo a través de vuestro artículo lo asimilo a lo que es la evolución. Es viva porque está en constante cambio. Somos lo que somos porque la vida ha evolucionado y continuará evolucionando. Incluso, fíjate, cuando hablabais de la contraposición entre el Homo sapiens y el Neandertalis, decíais, el sapiens fue capaz de adaptarse y colaborar, y por eso sobrevivió. Ah, pero el Neandertalis está también aquí con nosotros, claro, porque se cruzó con el sapiens. Es decir, que esa capacidad de irte adaptando, evolucionando y colaborando de un modo u otro, es lo que a mi modo de ver me evoca el concepto de ciencia viva, que no solamente desde un punto de vista reflexivo, sino también desde un punto de vista biológico, está ligado al constante cambio y a la adaptación. A mí es lo que me ha evocado vuestro artículo y me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Javier, adelante. Bueno, gracias. Gracias primero también a ti, Eva, gracias a los organizadores y a todos ustedes por estar aquí. Quizá, si yo tuviera que, hoy que he estado revisando un poco pues, el resto de los artículos y el conjunto del número, hay una palabra que me ha venido a la cabeza y que me gustaría reivindicar en el sentido de esta pregunta que nos hace Eva, ¿no? que es la palabra paciencia. Me gustaría sostener que no hay ciencia que no sea una ciencia basada en una práctica paciente. Vivimos, a mi juicio, en un mundo de enorme impaciencia, donde los atajos muchas veces son preferidos a la reflexión calculada, a la búsqueda crítica de evidencias, a lo que es la acumulación sistemática, a veces muy tediosa, que supone alcanzar una cierta verdad. Yo creo que si en algo coinciden todos los artículos es en este valor, que no es un valor solo epistémico. Decía Michel Foucault en uno de sus textos que en épocas de revolución sobre todo lo que prima es la impaciencia. Bueno, pues la ciencia es lo contrario de eso, a mi juicio. La ciencia, y da igual que hablemos de humanidades o que hablemos de ciencias experimentales o que hablemos de medicina, creo que todas las personas que han participado en este número estarán de acuerdo conmigo en que lo que hay es una defensa clara de la lucha sistemática, obsesiva a veces, y paciente, por encontrar algo que no se da a simple vista y que no admite atajos de ningún tipo. Yo creo que es lo que es la ciencia viva. Luego hay ciencias muertas, hay ciencias con atajos, hay atajos de científicos que hacen mala ciencia, científicos experimentales de biomedicina, también científicos sociales, obviamente, muy dados a los atajos y a los resúmenes de cosas que no entienden, pero yo creo que la ciencia sobre todo reivindicaría esta cualidad, que es una cualidad al mismo tiempo moral, pero también epistémica. Es la paciencia del saberse parte de un proceso que requiere tiempo, que requiere reflexión y que no puede surgir de manera espontánea ni admite este tipo de componendas o chalaneos a los que muchas veces nos hemos acostumbrado. Interesante lo de la paciencia. Sí. ¿Puedo añadir algo? La combinación de las humanidades y la ciencia es extraordinariamente necesaria hoy en día. Así que yo también, además de agradecer, felicito por la conceptualidad de este número, porque precisamente para avanzar en la ciencia necesitamos la reflexión de la filosofía y, si se me permite, la creatividad del arte. Creo que nuestra actividad tiene que tener un aspecto creativo también, disruptivo, innovador, y eso en un campo como el arte es algo evidente. Y tal vez deberíamos aprender mucho más de ellos y comunicarnos más para incorporar esta capacidad en nuestra actividad. Sí, hay una serie de adjetivos que se relacionan siempre con las ciencias, ¿no? Cuando yo me río y digo que soy de letras es porque soy una persona pues a lo mejor más intuitiva, más caótica, menos objetiva, ¿no? Y de este tema de la objetividad, que creo que es fundamental, quería preguntaros también. Me ha parecido muy interesante la referencia a la paciencia, por ejemplo, que es uno de los problemas que tiene la ciencia a veces a la hora de transmitir a la sociedad pues los hallazgos o uno de los problemas que tiene la sociedad para entender que a veces no hay respuestas, ¿no? Y que hay que esperar un poco. Luego más adelante lo podemos hablar también. Pero en cuanto a la objetividad, lo que me parece muy interesante, lo que os quería preguntar es cómo se equilibra, cómo se encuentra
este punto idóneo entre la evolución y la crítica feroz, como decía el otro día Javier Sampedro en otro acto de la Fundación Lili, ¿no? La crítica feroz de los propios científicos hacia sí mismos, con esa objetividad o eso que hace de la ciencia algo científico. Es decir, no es algo opinable, aunque sea revisable, aunque sea corregible, aunque se hayan cometido errores, aunque la evolución de la ciencia haga que cosas que pensábamos hace décadas o siglos se hayan descartado. Pero esas cosas que se pensaban entonces eran cuestiones a las que se había llegado a través del método científico de entonces, ¿no? Entonces, mi duda es cómo se transmite esto o cómo encontráis vosotros en vuestra labor que equilibráis las dos cosas, la crítica, el no estar dogmáticamente seguros de lo que habéis descubierto, de vuestros hallazgos, pero al mismo tiempo de saber que los estáis alcanzando a través de ese rigor y de esa objetividad, ¿no? Y Javier, me ha gustado mucho tu artículo sobre el codo en la bañera. Yo, que soy una defensora del codo en la bañera, cuando viene a caso, en el caso de bañar a los bebés, pero quería empezar por ti, ¿no? O sea, no vale poner el codo en la bañera, ¿no? Y tu artículo es un poco pesimista, me ha parecido. De hecho, el subtítulo es una historia triste de la objetividad, y me ha parecido interesantísimo esta evolución del dogma o del positivismo al máximo hacia un relativismo en el que estamos ahora, que quizá nos lleva pues, a la pseudociencia, a todas las opiniones valen, todo es opinable, que no es así. Sí, nos lleva de cabeza a los hechos alternativos. O sea, los hechos alternativos es la epítome de esta enorme, a mi juicio, tragedia que supuso durante los últimos 40 años pues en parte las visiones popularizadas, y esto me gustaría, intento decirlo muchas veces en el artículo, o sea, muchas veces las personas de las que surgen estas ideas no son enteramente responsables, son sus malos lectores, son sus popularizadores, son sus divulgadores, son las segundas o terceras generaciones de lectores que ya a veces ni siquiera han leído los libros que citan, sino que van repitiendo como loros ideas que son muy fácilmente aplicables, ¿no? La idea de la construcción social de la verdad, la idea del relativismo cultural, la idea de las epistemologías situadas, y muchas veces los propios proponentes. Hoy, por ejemplo, leía en el London Review of Books una reseña del último libro de Stephen Shapin, y ustedes recordarán que Stephen Shapin fue uno de los proponentes en los años 80, escribió un libro muy famoso que se llamaba Leviatán y la bomba de aire, en donde intentaba convencernos de que la existencia del vacío, ¿no?, en la bomba de aire, la disputa que había tenido lugar entre Robert Boyle y Thomas Hobbes, no se estableció, no se cerró porque alcanzaran un acuerdo, sino que más bien la verdad fue resultado del acuerdo, y no el acuerdo resultado de la verdad. Esta tesis es interesante, sobre todo mirar lo que ha sucedido con Stephen Shapin también en perspectiva, ¿no?, porque él fue también responsable, después de otro libro sobre no hubo revolución científica, escribió una historia social de la verdad, que venía a decir, bueno, esto de la verdad es efectivamente resultado del acuerdo y no lo contrario, y ahora hace libros sobre historia de la dietética, como si nada hubiera ocurrido, como si no fuera responsable de nada, ¿no? Y es muy llamativo la deriva de muchos de estos intelectuales, ¿no? No tanto porque yo les responsabilice de la audacia de sus ideas, fueron audaces, muchas de sus propuestas eran propuestas válidas y así hay que mantenerlo, pero también es verdad que hay que estar prevenido. Decía un autor norteamericano al que admiro mucho, decía que las humanidades es la búsqueda crítica de evidencias. Creo que en esto también coincide con la ciencia. En realidad, la distinción entre la ciencia y la pseudociencia, o la ciencia y la mera creencia, es que nosotros pensamos que el conocimiento o está justificado o es mera creencia. En humanidades sucede lo mismo, ¿no? Anthony Grafton, que era el autor que tenía en la cabeza, que escribió un libro monumental sobre la historia de las notas a pie de página, es decir, sobre cómo tiene que estar justificado el conocimiento histórico, decía precisamente esto. Claro, si al final lo que sucede es que nuestros seguidores, nuestros divulgadores, nuestros popularizadores van a tomar algunas de nuestras ideas más arriesgadas, como estas que les he mencionado, y van a servir para dar pábulo pues, a estas tristes historias, ¿no?,
de donde estamos, donde en realidad las verdades jurídicas no existen, las verdades científicas no existen, las verdades periodísticas pueden ser continuamente manipuladas. Todos los grandes elementos que han atentado contra la objetividad en cualquiera de sus facetas están en entredicho. Bueno, pues yo creo que hay que ser cautos ahí, y es un poco el sentido de este artículo en el que he intentado, bueno, pues llamar la atención más que nada, ¿no? Sobre cómo se ha construido un relato que nos lleva a los hechos alternativos. Carmen, ¿tú qué piensas? Obviamente la objetividad existe, ¿no? Sí, pero coincido plenamente con Javier en que a veces la extensión, la difusión de la ciencia nos puede llevar a una simplificación que haga creer al público en general que aquel resultado que hemos obtenido es incontestable, que no tiene ninguna posibilidad de revisión en el futuro, nos elimina todo el proceso previo de análisis científico, de método científico, y eso es muy peligroso. Yo me acordaba de la época, yo creo que lo mencionamos cuando estábamos preparando esta reunión, de la época previa a la aparición de la vacuna del coronavirus, cuando empezaron a verse tratamientos, algunos de los cuales pues, se han puesto en muchos de nuestros centros, en mi hospital, y que luego se resultó que no tenían un fundamento científico porque el diseño del estudio que se había hecho previamente era incorrecto. Bueno, y eso pudo llevar a la creencia de muchas personas de que la ciencia que había detrás del abordaje de la pandemia era una ciencia inválida, y eso se reflejó en la población general. Entonces yo creo que la simplificación del conocimiento, cuando tratamos de divulgarlo, de difundirlo, puede conducir a esto. Así que una responsabilidad que hay cuando estamos haciendo difusión del conocimiento es precisamente trasladar todos estos pequeños aspectos, no entrando en los detalles, pero sí diciendo cuál es su fundamento, de cuál ha sido nuestra metodología y por qué hemos llegado a una conclusión, en qué se ha basado y por qué algunos aspectos de nuestras conclusiones podrían ser en el futuro refutados o confirmados con pruebas adicionales. Yo creo que esta simplificación, repito, puede ser peligrosa. Bueno, yo estaba recordando antes a Javier Sampedro, ¿no? Lo que nos dijo en un acto hace unos días también de Fundación Lili, y me gustó mucho su analogía entre la verdad con mayúscula y la verdad con minúscula, ¿no? En ciencia perseguimos la verdad con minúscula, la verdad mutable, la verdad que es verdad ahora. La ciencia no es, la ciencia está siendo. Lo que hoy podemos decir sobre genómica, por ejemplo, quizá dentro de un mes cambia porque vemos un nuevo factor que está activando un gen, un represor, lo que sea. Y eso es lo que hay que transmitir a la sociedad. Y hay que transmitir que esa es no solo la belleza, sino la verdad de la ciencia. La verdad con minúscula consiste en que esté ocurriendo día a día y en que los propios constructores del conocimiento científico, que somos los investigadores, me da igual, en ciencias exactas, experimentales, sociales, humanas, aplicamos eso a rajatabla, aplicamos eso sin permitirnos ninguna condescendencia con nosotros mismos. Yo he escrito alguna vez que no hay nadie más crítico con los hallazgos ajenos que un científico, ni nadie más crítico con los hallazgos propios que un buen científico, ¿no? Cuanto más crítico seas contigo mismo, yo creo que mi querida jefa Eva, que está aquí en primera fila, estará de acuerdo, ¿no? Si todos los científicos somos muy críticos con nuestros hallazgos, irá mejor la ciencia de cada país y de la ciencia de la humanidad. Y eso hay que transmitirlo. Y eso puede hacer que las personas sepan que la mejor vacuna en cada momento es la que se van a poner, pero a lo mejor dentro de 2 meses hay una mejor. Y en eso consiste el avance científico, ¿no? Lejos de las verdades con mayúscula basadas en dogmas, en creencias inmutables, precisamente la ciencia viva consiste en eso, en que cada vez te van a dar lo más parecido a la realidad, ¿no? Y eso es de una verdad, de una fuerza y de una belleza tremendas, ¿no? El reto, ¿cuál es? Transmitirlo. Porque somos objetivos cuando hacemos la investigación, pero necesariamente somos subjetivos cuando la transmitimos. Porque por encima del investigador o la investigadora está la persona que lo cuenta, y ahí ya eres tú. Ahí te quitas la bata y te pones la chaqueta de hablar en público, ¿no? Y con ello va una cierta dosis de subjetividad que no te tiene que ocultar toda la objetividad que utilizaste cuando estuviste construyendo el hallazgo o el descubrimiento científico, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Quizá me atrevería, por estando completamente de acuerdo con la respuesta, ¿no? Al final
hay una objetividad en cada tiempo, aunque no hay una objetividad por encima del tiempo. Y luego, además, como intento yo contar en mi artículo, hay muchas formas de referirse también a la objetividad, ¿no? Pero sí me gustaría, aprovechando las intervenciones de Carmen y de Carlos, también sugerir lo mismo exactamente para otro tipo de conocimientos, en las ciencias llamadas comprensivas, en las ciencias históricas, que ahora vivimos una época de revisionismos, parece que todo es posible, parece que uno puede decir cualquier cosa sobre lo que aconteció no ya hace 2000 años, sino hace 50, 60 años, ¿no? Con absoluta indiferencia hacia lo que es la evidencia histórica disponible, con absoluta indiferencia hacia lo que sería, pues en fin, el trabajo paciente, bien hecho de usted en qué se basa para decir esto. La circunstancia de que la historia, todavía más que la ciencia, no solamente pueda, sino que además debe ser continuamente reescrita, no quiere decir que cualquier cosa valga. No quiere decir que cualquier historia sea legítima, no quiere decir que cualquier relato sobre lo acontecido anteayer o más allá sea posible, ¿no? Esto yo creo que estamos llegando a una situación bastante peculiar en la que quizá un poquito quizá el péndulo de ese viejo relativismo, o de ese no tan viejo relativismo, pero de ese relativismo que nos ha estado acompañando durante los últimos 40 años, debe regresar, ¿no? Debe volver a poner otra vez las cosas a lo mejor un poquito más en su sitio, ¿no? Para liberarnos, a mí me llama la atención cómo todavía seguimos en muchas ocasiones lidiando con los viejos ídolos de la tribu, por ejemplo, de los que hablaba Bacon. Pero ¿cómo es posible que mis estudiantes se deban a ideologías varias en lugar de buscar evidencias, la evidencia disponible para construir su relato? ¿Cómo es posible que se pongan chaquetas, cualquiera que sea el tiempo que hace fuera? ¿Cómo es posible que tengan herramientas que no saben cómo se usan? Bueno, digo mis estudiantes por no decir colegas, en fin, pero cualquiera puede hacerse la idea de que esto es extensible y siempre tomamos a los estudiantes porque son los más indefensos, ¿no? Yo creo que sí, que esto todavía es más grave o es igualmente grave en el caso de las humanidades, donde los atajos están mucho más permitidos, donde se disimula más precisamente por los fuegos artificiales que cabe lanzar y porque además esta idea de la imaginación creadora, la imaginación proyectiva, que es muy interesante en el ámbito de las humanidades, no hay historia sin imaginación, decía el gran historiador Peter Bark, lo cual no quiere decir, obviamente, que no haya ciencia o que no haya historia sin datos, ¿no? Pero, en fin, esto es un poco por decir que en realidad los problemas que tiene la investigación científica en los temas en los que vosotros tratáis son muy parecidos a los que tenemos nosotros. Sí, es muy interesante lo que dices de las evidencias, porque una de mis tareas más frecuentes de mi día a día como editora en The Conversation, que como sabéis editamos artículos de expertos en cada uno de los temas que se tratan, es poner un paréntesis y una palabrita, enlace. ¿Qué quiere decir eso? Pues que continuamente estamos pidiéndoles que por favor respalden lo que sea que están afirmando. Incluso en los artículos tan sumamente breves que publicamos, que son artículos divulgativos, no son papers académicos, pero no se trata de poner una bibliografía larguísima al final del artículo, ¿no? Pero esto que dices, ayúdale al lector a entender por qué lo dices, de dónde viene, qué estudios, qué hay detrás de ello, aunque tú seas un experto, ¿no? Y hay esa parte de cierta humildad de decir, bueno, yo soy un experto, humildad y pedagogía, soy experto, pero te voy a explicar por qué digo esto, ¿no? Este es un papel fundamental, yo creo, en el caso de la divulgación científica. Entonces, por ejemplo, hace unos días hemos publicado un artículo buenísimo en defensa o explicando las razones por las que la teoría de la evolución tiene sentido. Pero ¿por qué no? Yo pienso, o sea, ¿por qué no seguir aportando evidencia por muy superada que esté, ¿no? O sea, por muy que la demos por hecho? Yo creo que esa es una de las labores de la ciencia y que es, me parece que es la que más se relaciona con esa vivencia, ¿no? Esa ciencia viva, esa ciencia que forme parte de la sociedad y que la gente sienta como propia, ¿no? Vamos a dar a las personas las herramientas para decir, sí, lo sé, es así, porque lo ha dicho un científico, pero además lo ha dicho por esto y por esto, ¿no? ¿Os parece que esta puede ser una de las maneras de...? Yo creo que sí, y desde luego lo que estáis haciendo en The Conversation a nivel mundial y en Conversation España en particular
es un ejemplo de la buena praxis en ese sentido, de hacer artículos accesibles para todas las personas, pero basadas en conocimiento científico, de personas que han tenido paciencia, como decía Javier, de personas pacientes, que han trabajado, que han estudiado, que no se han apuntado a la primera idea que se les ha ocurrido ni a lo primero que han leído, o que no han leído, pero que otros leyeron y lo citan, ¿no? Entonces, popularizar, vulgarizar, como dicen los británicos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, conocimiento paciente, de forma que en 3 páginas, en 4 páginas, si alguien tiene dudas si la evolución es un relato o es un hecho, pues le quede claro, por ejemplo, me parece que es algo que tenemos que hacer. Los científicos, los comunicadores de ciencia, las buenas revistas de difusión del conocimiento científico, ¿no? Porque si no se llega a ese relativismo en el que, lo decíamos antes, y lo decía también José Antonio, parece que todo es opinable, que todo es válido y que cuenta lo mismo en el ámbito de las vacunas, por ejemplo, la opinión de la OMS o de un cantante jubilado, ¿no? Sin poner nombres. No es lo mismo, no todo es opinable y no tiene la misma credibilidad una fuente que otra fuente. Unos tuvieron paciencia, parafraseando a mi querido Javier, y otros no la han tenido y se han apuntado a un supuesto conocimiento sin ninguna base, ¿no? Entonces yo creo que todos formamos parte de este ecosistema del conocimiento y de la cultura, todos los que estamos aquí estamos por eso, y yo creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea. Si no, vienen tiempos bastante oscuros y merece la pena, al menos a final de año, ser un poquito optimista en ese sentido. Sí. Yo creo que el asunto de la democratización de la ciencia y el aspecto vinculado a la verdad tiene un impacto enorme en medicina. Tal vez es lo más inmediato, ¿no? Porque atenta contra nuestra supervivencia. Si cometemos errores o faltamos a la verdad en nuestro ámbito y no somos rigurosos y no hemos conseguido suficientes pruebas para llegar a una consecuencia, a un conocimiento, a una conclusión, estamos poniendo en riesgo la vida de las personas de forma inmediata. Tal vez por eso, pues, tenemos que estar constantemente apelando al método científico para ver en qué se basa aquello que estamos aplicando en nuestro día a día. ¿Por qué no hacerlo en el resto de las ciencias? ¿Por qué no hacerlo en la vida en general? Cuando a lo mejor el impacto no es inmediato y en una sola persona, pero a lo mejor está atentando a la supervivencia de toda la comunidad o a la supervivencia intelectual y cultural de todos nosotros. Así que yo creo que es importante que esa democratización nos conduzca a realmente el fundamentar todas las actividades que hacemos, todo lo que divulgamos en la verdad, en la revisión de lo que hemos hecho y en la verdad. Antes comentabas, además, Carmen, esta idea que me gustaría subrayar, que tiene que ver con las disputas entre científicos. Durante un tiempo parecía que la ciencia solamente consistía en estas disputas y se estudiaron en el ámbito de la historia de la ciencia, de la sociología del conocimiento científico, sobre todo había investigación en disputas científicas. Y es interesante porque justamente Lorraine Daston, a quien cito mucho en el artículo y que estuvo aquí hace no demasiado tiempo, ha escrito un librito que se llama El duelo, un poco como lo de Joseph Conrad, ¿no? Que era la idea que había hace años de la ciencia, ¿no? De los científicos son como duelistas, están a ver quién gana, ¿no? Y lo curioso del libro de Daston, que yo creo que además refleja bastante lo que es la manera en la que las personas que estamos en esta mesa entendemos lo que hacemos, es que sí, podemos estar en desacuerdo en muchísimas cosas, pero al final nosotros nos entendemos por encima de cualquier otra consideración. O sea, los buenos científicos nos entendemos en el desacuerdo. Tenemos algo que me gustaría reivindicar, que es una idea que surgió de aquellas viejas disputas de inconmensurabilidad de paradigmas. Las personas más antiguas en la sala quizás se acuerden cuando se decía es que los paradigmas cunianos, palabras de moda, que ahora ya no usa nadie, ahora hay otras de moda, ¿no? Pero esto es otro tema, ¿no? Pues, bueno, con los paradigmas que decían, no, es que no se entienden, no saben nada, una cosa unos de los otros. Bueno, se puso de moda algo que yo me gustaría reivindicar aquí, que era el desacuerdo racional. El desacuerdo racional es fundamental en el conocimiento científico, porque requiere un respeto a la forma en la que tu oponente o aquel que quizá no está de acuerdo con tus resultados te discute y las razones por las que te discute. Y esto es una cosa no solamente extraordinaria del conocimiento científico, es un elemento que yo me atrevería a llevar a la sociedad civil. Un poco lo que intentamos hacer en el Festival de las Ideas con Valerio era precisamente esto, decir, bueno, pero ¿por qué no podemos tener desacuerdos racionales, desacuerdos civilizados? ¿Por qué no podemos exponer ideas y debatirlas de manera cordial,
dándonos razones, dándonos pruebas, dándonos pues aquello que precisamente nos hace miembros de esta República de las Letras. La vieja idea de la República de las Letras, que es la que, y de la República de los científicos, de los filósofos naturales, que es la que reivindica Daston en este pequeño libro que ha hecho. Es decir, bueno, no digamos que pasamos el día discutiendo, a pesar de todo, nos entendemos. Y esto se vio claramente en la pandemia, se ve muchísimo en la investigación, sobre todo en la investigación que haces tú, Carmen, corrígeme si me equivoco, pero tenéis muchos desacuerdos entre escuelas, pero al final hay naturalmente un respeto, esa visión asintótica hacia una posible verdad que, como decía Carlos, pues bueno, quizá nunca llegue, pero en todo caso eso no quiere decir que no nos importe, ¿no? Además, yo creo que estamos entrenados, la gente que nos dedicamos a la investigación, a ese desacuerdo razonado, porque día a día estamos mandando artículos de investigación y día a día nos los matizan, vamos a decir, o nos los rechazan, pero en todo matiz está el germen de una mejora de tu artículo, de tus propias ideas. Un referí, todos somos autores y referís de artículos de otros colegas, y queremos que al final el artículo sea mejor. No necesariamente cargarnos el descubrimiento de esa persona, sino hacerlo mejor. Y entonces las típicas frases de los autores muestran un extraordinario avance, estás esperando la coma, pero, porque luego viene pam, 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 tres, claro, y son puntos de desacuerdo de un referí que no es ni mejor ni peor que tú, es otro científico del campo de investigación que sea, y luego una serie de razones para que tú aportes más datos, para que tengas más paciencia, para que repitas experimentos, que muchas veces, claro, es algo que hay que transmitir a los estudiantes. Es bueno que nos haya pedido esto el referí. Un estudiante que se ve delante de otros 6 meses de experimentos no le parece nada bueno, sobre todo si está al final de la tesis. Pero es que eso mejora la ciencia en su conjunto, mejora el conocimiento y hace que esa verdad con minúscula siga siendo con minúscula, pero más sólida, ¿no? Y yo creo que eso es esa forma de, como dices, Javier, de trabajar, de no ver como una crítica salvaje lo que es una crítica basada en datos y para mejorar, podía permear a toda la sociedad y nos iría mucho mejor. Estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito de la política, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo creo que nos queda cercano y que todos cuando escuchamos informativos vemos que no es precisamente la forma de trabajar de los políticos. Es justo lo que estaba pensando yo, o sea, sí. Me has quitado, sí, porque estaba pensando qué bonito, desacuerdo racional, y es justo lo opuesto de lo que ocurre a veces en X, ¿no? O en otros foros de... O sea, no se trata de que estemos dando nuestra opinión y vociferando nuestra opinión y oponiéndonos con nuestra opinión a otra opinión, es otra cosa completamente distinta. De todas maneras, yo veo que me da la sensación de que la comunidad científica ha hecho un esfuerzo colosal y que ha cambiado mucho, no sé si estaréis de acuerdo, a cómo era antes, a cierto dogmatismo, cierto endiosamiento, de cara a la sociedad me refiero, ¿no? Y en cambio no sé qué opináis de lo que puede faltar para que permee más en la sociedad, incluso en la clase política. Creo que vosotros estáis cumpliendo con los deberes, digamos, ¿no? Estáis haciendo los deberes, estáis cumpliendo, pero no sé qué os parece en este mundo que vivimos ahora tan desinformado y con tanta pseudociencia y tantos hechos alternativos, etcétera, etcétera, ¿qué puede estar faltando? Una pregunta difícil, pero... Antes, cuando estábamos debatiendo en la pregunta anterior, estaba pensando que algo que en general el ser humano tolera mal es la incertidumbre. Y en ciencia siempre quedan incertidumbres. Cuando queremos divulgar, tratamos de obviar esa incertidumbre. Y eso a veces hace creer que todo son verdades inamovibles, y no es así. Entonces, tal vez educar para las preguntas, para la revisión, para la reflexión, para cuestionarse las verdades que parecen dogmáticas, pero que tal vez mañana son otras verdades. Yo creo que educar a la sociedad en eso que para nosotros es un ejercicio habitual sería una buena cosa, porque trasladaríamos nuestro método a la forma de pensar en general y a cómo asume la sociedad todos estos avances científicos y cómo pueden entender que puedan cambiar, que no den respuestas a todas las preguntas y que eso no significa que sean falsas, sino sencillamente que todavía no sabemos. Así que yo creo que este manejo y traslación de la incertidumbre y de lo que significa en ciencia puede de algún modo favorecer también la reflexión general y el cambio de pensamiento a mejor de nuestra sociedad.
Además, Carmen, me gustaría destacar y preguntarte específicamente, en tu artículo hablas de un tema fundamental, que es el derecho que tiene todo ciudadano a conocer su información genética cuando ésta esté disponible, el deber que supone para el Estado pues que estos datos sean tratados con seguridad, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que para que los ciudadanos seamos capaces de entenderla y de acercarnos a ella con prudencia y con responsabilidad, esto que dices es fundamental, ¿no? Esa educación en lo que es la ciencia, ¿no? Esa educación en el espíritu crítico, en el método científico que quizá pues, no esté faltando, no lo sé. Es que parte de la democratización, o tal vez lo más importante, es la transparencia en explicar lo que hacemos. Eso es lo que les debemos a las personas, concretamente en investigación biomédica, que nuestros sujetos experimentales, y perdón por la expresión, son otros seres humanos. Tenemos la obligación moral incontestable de ser transparentes, de explicarles a las personas que han participado en nuestro proceso de investigación qué hemos hecho con esa investigación. Entonces, durante ese proceso de explicar, de transparencia, también lo tenemos que acompañar de medidas que den la seguridad posible a esas personas de que aquello que estamos haciendo lo estamos haciendo con un absoluto respeto por ellos y por su entorno. Por ejemplo, en el caso de la investigación genómica, por ellos y sus familiares biológicos. Entonces, esto lo tenemos que contar muy bien y lo tenemos que contar con absoluta transparencia para que se sientan partícipes de lo que estamos haciendo, porque es que son los agentes más importantes de la investigación, son ellos. Y esto a veces, pues bueno, yo creo que eso sí que está cambiando de una manera muy importante, pero tal vez en el pasado pues no era tan evidente. Y que se muestre, fíjate, yo añadiría, estando totalmente de acuerdo contigo, que la ética está guiando nuestra experimentación en todo momento, ¿no? Recordando el estupendo artículo de mi buen amigo Luis Montoliu. Una cosa es lo que la ciencia puede hacer y otra es lo que debe hacer, ¿no? Y intentamos hacer lo que podemos y debemos hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, que es también otro guiño a la filosofía, ¿no? La ética nos viene de un campo aparentemente extracientífico, ¿no? Que es el conocimiento, la ciencia, la epistemología. Bueno, lo tenemos que meter en toda nuestra experimentación, porque si no, no estamos siendo buenos científicos, ¿no? Y un poco también, apoyando lo que decías tú, ¿qué se podría hacer? Pues yo creo que asesorar mejor a los gobernantes. Lo que está haciendo nuestro gobierno y otros gobiernos de incorporar científicos al Parlamento, a los ministerios, yo creo que es un buen paso. Hay que intentar que lo que nosotros tenemos en común y en lo que estamos de acuerdo, y cuando vas a cualquier país extranjero ves que estás de acuerdo con otros científicos a los que no conoces, porque es tu forma de trabajar basada en los hechos, en la reproducibilidad, en la falsabilidad, que eso permea la clase política. Yo creo que eso se está empezando a hacer y ojalá vayamos más en ese sentido, ¿no? Porque tendremos una sociedad mejor si nos dejamos guiar por esta forma de pensar, no por los científicos, sino por la forma de pensar y de trabajar de los científicos, yo creo. Por el método científico, sí. ¿Tú qué piensas, Javier? Es una pregunta realmente complicada, que tiene mucho que ver con... Se puede responder de muchas maneras, ¿no? En realidad, la ciencia es responsable a mi juicio, ¿no? de haber fracasado estrepitosamente en la elección de sus fines a lo largo de algunos momentos de la historia, y ha pagado un precio muy alto. Porque no solamente son los medios que tienen que estar éticamente justificados, tienen que ser también los fines, que no solamente requieren una transparencia ética, sino además requieren una transparencia informativa, es decir, estamos haciendo esto por esto. Pero incluso cuando los proponentes de visiones utilitaristas han planteado que el fin era pues el bien común, lo mejor para el mayor número posible, también a veces se ha abusado de los medios, pensando, bueno, pues cualquier cosa vale si el fin está justificado, ¿no? Yo creo que ese es el pecado original de la ciencia contemporánea, que todavía no está completamente salvaguardado, ni está completamente perdonado. La guerra de las ciencias en las que yo me eduqué tenía mucho que ver con esto. Los filósofos recordarán pues, desde la dialéctica de la Ilustración y la crítica a la razón instrumental a otros muchos fenómenos relacionados pues, con de qué manera la ciencia había llegado a un extremo de poner en peligro la propia existencia de la humanidad, ¿no? Cuando en realidad lo que se discutía eran los usos del instrumento, pero sobre todo la falta de transparencia en medios y en fines, y sobre todo de lejos, que es claramente una visión ética, la visión utilitarista de cualquier cosa vale siempre y cuando el fin esté justificado, lo que ahora ya sabemos que de ninguna manera.
Pero esa es una forma de responder. Luego después, si entramos más en materia, también habría que decir, bueno, quizá la responsabilidad, claro, para el mundo victoriano, la representación de la ciencia y de la racionalidad como el prurito de Occidente frente a lo que sucedía alrededor del mundo, es decir, dominamos y somos coloniales porque tenemos la razón y porque somos los herederos de la revolución científica frente a otros que son simplemente, pues en fin, siguen con sus creencias no justificadas y con sus consideraciones bárbaras. Esto, digamos que no es necesariamente que el poder político apoye un cierto tipo de conocimiento científico, eso nos basta. Hoy en día probablemente es verdad que nos encontramos, yo creo que a medio camino. Por una parte, es verdad, muchos políticos defienden la ciencia, aunque es verdad que cuando llegan los presupuestos generales del Estado, no tanto, o cuando llegan, siento decir esto, pero es un poco así, igual que cuando llegan otras cuestiones que podrían ponerse encima de la mesa, como una ley de ciencia, como reivindicaciones históricas que favorecerían también el anclaje de la ciencia en la sociedad y la reivindicación del papel que puede tener la ciencia a la hora de reivindicar estos valores de los que estamos hablando aquí, ¿no? De la paciencia, del desacuerdo racional, de la presentación de evidencias, de todo esto que en definitiva yo creo que sí, que es una magnífica lección social y que va mucho más allá de encontrar esto o aquello, de descubrir esto o aquello, o de tener conocimiento de esto o aquello, ¿no? Pero es una pregunta bien compleja, ¿no? Que solamente puede ser respondida en pinceladas y que además probablemente tendría muchas contrapartidas y respuestas, no solamente por mis compañeros de mesa, sino por otras muchas personas en la sala. Bueno, yo por aportar una última reflexión y por si queréis añadir algo, diría que me sorprende cuanto más se divulga ciencia, cuanto los científicos más se esfuerzan por estar presentes y por hacer una ciencia viva, más polarizada parece la sociedad, o no parece que esto tenga a lo mejor es una cuestión de paciencia, como dices tú, y los frutos los recogeremos a más largo plazo. ¿Vosotros sois optimistas? Yo soy moderadamente optimista en ese sentido, porque yo creo que los hechos y la realidad son muy tozudos y se acaban imponiendo. En España se han vacunado todos los antivacunas que había. ¿Por qué? Pues porque las vacunas funcionan y porque han salvado las vidas. Entonces, más allá del ruido mediático, de lo que alguien pueda opinar, de realidades no reflexionadas sobre cada hecho, y tiene mucho que ver todo el ámbito biomédico, lógicamente, en esa toma de decisiones, pues la realidad se impone. Entonces, yo quiero pensar que los terraplanistas utilizan el GPS en sus teléfonos móviles porque en el fondo los hechos están diciendo que hay satélites dando vueltas a una Tierra esférica, ¿no? Y que los antivacunas se ponen vacunas y que los negacionistas del cambio climático se dan cuenta que cada vez hay más fenómenos climáticos extremos y por tanto tendrán que revisar esa idea que alguien les ha metido en la cabeza. Entonces yo estoy, digamos, dándome cuenta en los últimos tiempos que todos estos comportamientos, estas posturas anticientíficas tienen los pies muy cortitos, ¿no? Las zancadas que pueden dar son muy cortitas, porque enfrente están los hechos tozudos. Y bueno, más vale darse cuenta de cómo funciona la naturaleza, ¿no? Mira, hace poco tuve ocasión de estar unos días en Colombia y tuve ocasión de hablar con las comunidades amazónicas sobre su visión de la vida, de la evolución, de la ecología. Fue un tema fascinante. Me di cuenta, querido Valerio, que su definición de vida tiene mucho que ver con la nuestra, ¿no? Muy ecológica, muy relacional. Y son personas que no han estudiado ciencia como tal, ciencia arreglada, no saben, saben, entre comillas, las matemáticas, física, química que nosotros estudiamos, pero tienen una intuición basada en la realidad apabullante. Y la naturaleza les habla, les dice al final, ¿qué les dice? Lo mismo que a los que hemos estudiado unos cuantos años, ¿no? Que la evolución es un hecho, que la biodiversidad hay que cuidarla porque somos parte de esa biodiversidad y si no nos va a ir muy mal. Entonces, bueno, cuando alguien reflexiona y abierta y honestamente mira a los hechos, yo creo que se va a dar cuenta de qué es lo que vale y lo que no. Entonces, en ese sentido me parece que podemos ser optimistas, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir inculcando la paciencia y convenciendo y haciendo actos de divulgación y teniendo revistas y fundaciones y publicaciones como The Conversation, en la que machaconamente estamos poniendo delante de la sociedad los hechos, la realidad, para que luego tomen partido. Sí. Yo también soy moderadamente optimista.
pero con algún matiz. Creo que en nuestras generaciones de población más adulta, más mayor, y en nuestro ámbito, que no deja de ser un ámbito elitista, esto es una realidad, lo que estás comentando. Pero claro, no estoy tan segura de que sea así en la gente mucho, mucho más joven, en los niños, en los adolescentes, que son unas personas todavía muy maleables y que están sometidos al influjo de las redes sociales, del bombardeo de los medios digitales, etcétera, y que tal vez no tienen suficiente tiempo para jugar, para hacerse preguntas y para encontrar respuestas. Entonces creo que la responsabilidad que tenemos es no solamente difundir, divulgar, reflexionar, crear, discutir, sino trasladar eso al ámbito de la formación de los más jóvenes y también, en este caso, de cara al futuro y de la sociedad, tal vez de los más vulnerables. Entonces creo que tenemos una responsabilidad enorme. Es una responsabilidad compartida, no solo de las familias, no solo del gobierno o de las administraciones, es una responsabilidad también nuestra. Así que lo de llevar la ciencia a las escuelas y lo de hacerles pensar a los niños, creo que es extraordinariamente importante para garantizar un futuro un poco menos sombrío. Pues yo igual, o sea, y además creo que todas las personas de cierta edad ya tenemos que ser moderadamente optimistas, siquiera sea por nuestros hijos y por la gente joven que ya son suficientemente pesimistas, ¿no? Es verdad que la polarización no es enemigo pequeño. Esto también es un fenómeno por el que ya hemos visto otras veces a lo largo de la historia y no es un enemigo pequeño. Se combate a duras penas y además está en todas partes. Está en el periodismo, está en las redes sociales, está en la política, está incluso en discusiones que a veces no tienen en principio ninguna relevancia más allá de la propia discusión. Parece que vivimos en un mundo donde tienes inmediatamente que posicionarte. También porque es verdad que posicionarte o que te posicionen es muchísimo más fácil para luego clasificarte y colocarte en un lugar donde poder discutirte o arrebatarte lo que sea, ¿no? Quizá la lección que cabe transmitir o las únicas armas que tenemos son armas que parecen humildes, pero que yo creo que no lo son. Son armas que tienen que ver con fomentar, desconfiar de todos aquellos que no duden. Esto me parece que cuando alguien no duda hay que desconfiar, absolutamente, ¿no? Hay que abrazar, por el contrario, aquellos que dudan. Hay que abrazar también a aquellos que saben decir no lo sé, o en lo que yo sé y hasta donde yo sé. Esto me parece que también es muy importante. Es decir, hay que tender la mano y dar la palabra a todos aquellos que se niegan a colocarse en el esto o en aquello y que por el contrario tienen preferencia por las tonalidades, por el hilar fino, ¿no? Esto me parece que es lo que falta. Es una lección que desde luego la aprenden todas las personas que se dedican a las ciencias humanas, a las ciencias experimentales, a las ciencias biomédicas. Esta idea del hilar fino. No puedes simplemente llegar primero con tu carreta de ideas y luego ver ya lo que pasa, ¿no? Tienes que poner naturalmente primero el trabajo y luego después ver qué conclusiones sacas. Esta sociedad que no duda, esta sociedad intransigente, esta sociedad polarizada es muy peligrosa. Pero es verdad que yo también sí me siento moderadamente optimista. Creo que las herramientas están ahí. Creo que somos muchos los que pensamos fuera del griterío, de este griterío de los necios, que caben otras formas de relación social más basadas en este desacuerdo racional, en esta duda, en esta tolerancia, que es una vieja palabra de las guerras de religión que reivindicó el filósofo Voltaire, y que es curioso que vuelva al cabo de los siglos precisamente para poner un poquito de orden en estas nuevas guerras, ¿no? Quizá con esta referencia de José Antonio que me ha parecido tan brillante, ¿no? Reivindiquemos una vez más la tolerancia, pero ustedes se pueden imaginar, la tolerancia. Parecía que esto ya era cosa del pasado, ¿no? Bueno. Qué bonito. Bueno, yo después de escucharos, la verdad que me siento muy optimista. Muy. Sí. No moderadamente, sino muy bueno. Sí. Bueno, pues. Ha sido un auténtico placer compartir esta conversación con vosotros y os doy las gracias profundamente. Gracias a ti. Gracias.
Seré todo lo breve que pueda ser. Bien, muchísimas gracias por su presencia. La verdad es que sin público se echaría a perder una conversación tan estupenda como acabamos de escuchar. Yo aquí represento al vehículo. El vehículo que ha permitido que esto sea posible es la Revista de Occidente, de la que me enorgullece decir que soy el director solo desde este mes de enero. La verdad es que llevamos trabajando, pues bueno, casi ya un año, y no te puedes imaginar, José Antonio, la alegría de poder concluir este año con este supernúmero. Creo que todos los artículos tienen algo importantísimo que decirnos, pero claro, nos obliga a hacer uno mejor el próximo año. Yo al llegar aquí, la verdad es que lo primero que quiero hacer es agradecer el trabajo y la ilusión que están poniendo todos los que participamos de este proyecto que cumplió el año pasado los 100 años, y quería destacar al secretario de redacción, Juan Claudio de Ramón, que es una dinamo, ¿no? Es un auténtico motor y que nos moviliza a todos, ¿no? A los que participan y a los que organizan, bueno, y a mí mismo, a todas las personas que lo han hecho posible. Quiero decir los nombres porque ya, José Antonio, tú has tenido digamos que la posibilidad de hacerlo, pero sí me gustaría reivindicar la importancia de la ciencia, ¿no? Para el proyecto de la revista. Todos sabemos que fue lo primero lo que pensó Ortega cuando diseñó la Revista de Occidente, cuando todavía era un vago proyecto. Él se dio inmediatamente cuenta que de lo que se trataba era de diseñar una revista donde pudiera reflejarse una discusión de todo lo que pasaba, ¿no? En el mundo del pensamiento y, evidentemente, lo que pasaba en el mundo de la ciencia. O sea, que nada de dos culturas, ¿no? Sino que realmente la cultura es única y, bueno, es una convención que distingamos entre ciencia y cultura. Una de las cosas que más me ha gustado del debate es que, si os dais cuenta, soy politólogo, al final ha sido un debate político. Es decir, lo que estamos hablando, en último término, hemos acabado hablando de tolerancia, o sea, fijaros, ¿no? O sea, que todas las discusiones, con independencia de cuál sea la disciplina desde la que se elevan, conectan con las discusiones de otros. Yo siempre he dicho que la universidad es algo así como un zoológico, ¿no? Donde hay muchas especies animales y lo fascinante es realmente cómo todos podemos aprender de todo. Y eso me lleva a dos cosas que me gustaría señalar. Me parece que lo leí en Harari, pero me quedé con la frase, decía algo así como: en un mundo inundado por informaciones irrelevantes, la claridad es el poder, el poder de la claridad. Claro, esto lo dijo ya el propio Ortega, o sea, claridad, más claridad. De lo que se trata es, cuando vivimos en tiempos que en parte son oscuros, pero sobre todo lo que son es muy impenetrables para el pensamiento, y aquí lo digo como teórico político porque realmente cada vez entendemos menos lo que está ocurriendo, que después de esta discusión tengamos que decir que el ministro de Sanidad en los Estados Unidos es un antivacunas, pues dice mucho del mundo en el que vivimos, ¿no? Lleno de todo este conjunto de contradicciones. Pero evidentemente a mí me parece que para alguien que edita una revista de esta naturaleza, para quienes editamos una revista de esta naturaleza, porque todos sois partícipes también de ella, es muy difícil, y hay que detenerse mucho a pensar cómo filtramos lo que merece la pena, ¿no?, introducirse en el debate. Porque yo creo que hay mucho ruido, muchísimo ruido. Hay, yo creo que una concesión quizá excesiva, ¿no?,
a lo que vende, ¿no? A lo que favorece el clic, ¿no? A lo que se difunde, ¿no? Rápidamente, pero que generalmente luego es absolutamente efímero, ¿no? Llevamos, ¿cuánto? Valerio, tú que sabes de esto, 60 años discutiendo los posmodernos, ¿eh? Y ahora parece que da vergüenza tener que reivindicarlos de vez en cuando, aunque implícitamente no tenemos más remedio de incorporar a Foucault cuando reflexionamos sobre el poder del pensamiento. Con esto acabo, porque yo sé que quien clausura debe clausurar, no enrollarse ni participar del debate. Hay como decía, hay dos cosas que me parece que son muy importantes. La primera es que una revista como esta sirve para satisfacer a los curiosos. Y nada más. Es decir, si no tenemos curiosidad por el saber, no vamos a comprar la revista de Occidente. Es decir, la revista de Occidente no es para aquellos que realmente no sienten ese impulso de llegar a saber algo porque les asombra, ¿no? Para esos no funciona. Pero también tiene que servir, y tú lo has dicho, José Antonio, bueno, lo ha dicho también Lucía, y bueno, implícitamente lo habéis dicho todos, yo creo que tiene que servir también para que, no sé, para una reflexión detenida, ¿no? O sea, tenemos que escribir artículos breves, pero que nos impacten, que nos obliguen a detenernos a pensar, que es lo que hemos dicho. Y sobre todo que llenen esa laguna que vamos teniendo poco a poco a medida que va evolucionando la ciencia, todas las ciencias, las sociales, las humanidades, las ciencias duras, para poder abarcar, digamos, campos a los que normalmente no tenemos el tiempo suficiente como para poder adentrarnos en ellos con pausa. Hay una frase de Ortega que a mí siempre se me quedó muy grabada. Era un comentario a la conocida máxima esta de Sócrates de solo sé que no sé nada. Y Ortega decía, ojo, es un no saber algo que hace falta saber. O sea, es decir, no significa que uno no sepa. Lo que pasa es que no sabe sobre muchas cosas sobre las que debería saber, cuando menos, algo. Bueno, pues esto es lo que nosotros siempre hemos pensado que es la función que modestamente, ¿no? debemos realizar en esta revista. Lo hacemos siempre casi con temor a algo sagrado, ¿no? Porque somos los que tienen que seguir una tradición que se comenzó hace 100 años con Ortega y todo su entorno intelectual, donde están nombres tan increíbles como el propio Einstein, Freud, Marie Curie. Es una lista interminable. Nada más, muchísimas gracias por este debate, muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias a ustedes y esperemos que esto sea una visita recurrente. Todos los meses hacemos un acto de este tipo y ya verán que todos los meses renovamos la conversación porque introducimos nuevos temas. Muchísimas gracias.